Buenos días a todos. Vamos a revisar en realidad 4 clases hoy durante la mañana. Eh, Vamos a partir con una clase que me parece que es probablemente la más importante del día de hoy, que es la clase de patología de rodilla. Mientras todavía están todos relativamente despiertos, vamos a alcanzar a ver esa, vamos a ver qué pasa durante el resto de la mañana. Y para hablar de patología de rodilla, primero quiero que revisemos algunas de las imágenes. Sé que todos están relativamente familiarizados con la anatomía de la rodilla, pero me parece que puede ser un poco útil si repasamos algunos detalles que son importantes. En especial, la rodilla, por supuesto, todos sabemos que vamos a tener que revisar necesariamente la porción distal del fémur, la porción proximal de la tibia, el peroné, la rótula y todos los ligamentos y tendones que se encuentran en esa zona. En términos generales, para que ustedes se ubiquen, por ejemplo, en una resonancia de rodilla coronal, si no están viendo el peroné y quieren ubicarse qué parte es medial y qué parte es lateral, una forma fácil de ubicarse es que vean dónde está la grasa. Siempre hay más grasita en la cara interna de las extremidades, en las extremidades inferiores y superiores. Así que es una forma fácil de ubicarse. En el fémur, el cóndilo medial, si ustedes se fijan, es más alto y más delgado que el cóndilo lateral, que es más corto y más ancho. ¿Okay? Los platillos tibiales son cóncavos en este plano, los dos, a diferencia de lo que vamos a ver en el plano sagital. Ya alcanzamos a ver parte de la cabeza del peroné. En este corte quiero que además aprovechemos de revisar brevemente la morfología de los meniscos, que adquiere una forma triangular en los cortes coronales, en que vemos ahí la porción periférica y el borde libre, que siempre debe ser en condiciones normales acusado. Vamos a aprovechar de mirar en la región medial de la rodilla al ligamento colateral medial, que se va extendiéndose desde el cóndilo femoral interno hasta la tibia. Anterior, en la cara lateral, vemos esta banda negra que viene bajando hasta acá, que es la banda iliotibial, que se inserta en el tubérculo de Gerdy. Y lateral, pero más atrás, desde el cóndilo femoral externo hasta la cabeza del peroné, ahí vemos el ligamento colateral lateral, que se inserta en la cabeza del peroné, junto con esta otra estructura, que es el músculo y tendón del bíceps. ¿Okay? El que se inserten juntos el ligamento colateral lateral y el tendón del bíceps es lo que se llama el tendón conjunto. En las imágenes sagitales tampoco es difícil ubicarse, porque el compartimento medial se caracteriza porque vemos un menisco interno que tiene un cuerno anterior más pequeño que el cuerno posterior. En cambio, en el compartimento lateral, si ustedes se fijan, los cuernos anterior y posterior del menisco externo son iguales en tamaño, así que eso nos permite ubicarnos fácilmente. Otra diferencia, típicamente se describe que el platillo tibial medial tiene forma de teacup, de estas bases que usan los jugadores de golf para poner la pelotita. En realidad aquí no mucha gente juega golf, así que nosotros preferimos decir que tiene forma de copa de vino, que es más fácil de acordarse. En cambio, en el compartimento lateral, se ha dicho que el platillo tibial lateral adquiere una morfología en palo de hockey. Bueno, aquí tampoco mucha gente juega hockey, así que vamos a decir que se parece más bien a un palo de chueca. Y vean ustedes cómo el platillo tibial lateral, en este plano sagital, es plano. A diferencia de lo que ocurre con el platillo tibial medial, que en este plano sagital es cóncavo. ¿Okay? Eso mismo ustedes lo pueden encontrar en las radiografías, así que ahí ya tienen la referencia anatómica de eso. Y en la región intercondilia, donde vamos a ver los ligamentos cruzados, ahí podemos ver bien el ligamento cruzado anterior, es fácil ver cómo este ligamento en condiciones normales tiene que ser paralelo a esta línea, que es el techo del túnel intercondilio, o línea de Blumensatt. ¿Okay? Ese es el nombre que recibe. Y alcanzamos a ver también el ligamento cruzado posterior,
que siempre se debe ver hipo intenso en todas las secuencias. ¿Cómo se ve el derrame articular en la rodilla? Bueno, en la rodilla normal, sin derrame, vamos a ver que existe un receso suprarrotuliano que está entre este triángulo de grasa que está detrás del cuádriceps, que por supuesto se llama triángulo de grasa retrocuadricipital, y esta grasa que está por delante del fémur, y entre esos dos paquetes de grasa se ve el receso, que en estas condiciones está normal, no está distendido. Aquí tenemos lo mismo en radiografía. El triángulo de grasa retrocuadricipital se va a ver, aquí se ve muy tenuemente, pero se ve como un triangulito negro porque la grasa es hipodensa. Aquí vemos grasa delante del fémur y entre medio un receso que es muy fino, no hay derrame. Vean este caso que está aquí a este otro lado, el triángulo de grasa retrocuadricipital, grasa por delante del fémur y el receso que está distendido. Eso sí es derrame. Ese receso nunca debería medir más de 5 milímetros en condiciones normales. Otro ejemplo, derrame articular, y aquí lo vemos en resonancia, el receso muy distendido y se extiende no solo aumentando de grosor, sino que se extiende hacia craneal. Aquí tenemos otro caso, más derrame todavía, y aquí lo vemos en resonancia. Y además vemos múltiples infartos óseos en la rodilla de ese paciente lúpico. Revisemos un poco qué pasa con los meniscos. Los meniscos tienen forma distinta, el menisco interno del externo. El menisco interno tiene una forma que es más parecida a una C, en cambio el menisco externo es más parecido a una O. Ahí ven el menisco interno con forma de C, menisco externo con forma de O. Para acordarse cuál tiene forma de qué, acuérdense de la palabra Citroën. C de interno, O de externo. ¿Ok? ¿Y cómo se ven? Yo ya les había dicho la morfología que tienen los meniscos. Aquí lo ven en resonancia. Era el menisco interno, el cuerno anterior más pequeño que el posterior, y el menisco externo con los cuernos iguales. Ya tienen lo mismo, pero en Arthro-TAC. Menisco interno, menisco externo. ¿Cómo son los meniscos? Si uno corta un menisco, tiene esta morfología, por supuesto triangular. Ahí ven el cartílago hialino en las superficies articulares del cóndilo y del platillo tibial. Y el menisco tiene una porción periférica, que es la llamada porción roja, que es vascular. En cambio hay una porción central, que es la llamada porción blanca, que es avascular. Y existen una serie de fibras, estas fibras ramificadas, que se extienden desde la porción periférica hacia la porción central. Esas ramas de esas llamadas fibras ramificadas, a medida que avanzan hacia la región central, van aumentando en número, pero van disminuyendo en su grosor. Más o menos esa es la distribución que tienen las fibras ramificadas. Desde periférico hacia central van disminuyendo de grosor, pero van aumentando en número. Pero existen una serie de otras fibras, que son las que vemos aquí como puntos en este corte transversal del menisco, que son fibras circulares que siguen toda la longitud del menisco. ¿Okay? Siguiendo el trayecto de estas fibras, las fibras circulares y las fibras ramificadas, en ese eje se producen los desgarros. ¿Qué pasa con los desgarros meniscales? Para decir que hay un desgarro meniscal, ¿qué es lo que uno busca? Vamos a buscar dos cosas: que haya una alteración morfológica o que haya una hiperseñal que contacta la superficie meniscal. Muy bien, la hiperseñal que no contacta la superficie meniscal no es desgarro. ¿Okay? Habitualmente ocurre en los pacientes mayores un fenómeno que se llama degeneración mucoide, en que aumenta la señal adentro del menisco, pero no va a tocar la superficie articular, y por lo tanto no se va a considerar desgarro. Cualquier defecto en la forma del contorno o una fragmentación del menisco que no tenga cirugía previa hay que considerarlo desgarro. ¿Okay? Existen dos variantes de la morfología normal que no hay que confundir con patología. Una es el menisco discoideo y otra es la ondulación del borde libre del menisco interno. ¿Qué es un menisco discoideo? Es un menisco que en forma de variante anatómica se extiende demasiado hacia el túnel intercondilio. Entonces, en vez de tener un ancho normal, que habitualmente no es mayor a 12 milímetros, se empieza a extender hacia medial, hacia el túnel intercondilio, y ustedes pueden ver cómo casi toca en este caso. Ahí tenemos un corte sagital, más o menos a esta altura,
Y aquí tenemos otro corte sagital en que está más o menos a esta altura. Y ven que es un menisco que tiene aumentado ese diámetro transversal. Por supuesto, es más frecuente en el menisco externo y es más susceptible a desgarros que el resto de los meniscos. Y esta es la ondulación, que tampoco hay que confundir con patología, es una ondulación del borde libre que ocurre en el menisco interno. Cuando nosotros describimos un desgarro, ¿qué describimos en el desgarro? Tenemos que describir la ubicación, que por supuesto puede estar en el cuerno anterior, región corporal o cuerno posterior. La morfología, que vamos a ver a continuación, si es completo o incompleto, es decir, si compromete solo el tercio externo del menisco o compromete además sus 2 tercios centrales, y la longitud aproximada. Ahí vemos un desgarro, este es un examen por AstroTac, en que vemos un desgarro a través del menisco lateral. Los desgarros horizontales, por supuesto, tienen una disposición que es horizontal o oblicua, en cambio los desgarros verticales pueden asumir varias formas. Pueden ser radiales, es decir, siguiendo como un radio de una rueda, pueden ser longitudinales, o pueden ser con esta morfología, que es una variante de un desgarro radial, en que se extiende pero en forma oblicua. Eso es lo que se llama en pico del oro. Este es un típico desgarro horizontal del menisco interno. Ahí vemos en el cuerno posterior cómo este aumento de señal contacta la superficie meniscal. Y ahí tenemos otro ejemplo de un desgarro en el cuerno posterior del menisco. Este es un típico desgarro radial. Esta es la morfología del desgarro radial. Fíjense cómo el menisco en esa zona tiene una amputación que tiene una disposición vertical. Ahí tenemos cómo se ven en una serie de cortes coronales. Un borde libre aguzado. Si nos movemos hacia atrás, el borde libre se hace romo, se amputa, y en el corte siguiente vuelve a ser aguzado. Es decir, en ese punto el menisco se amputó. Ahí tiene un desgarro radial. Otro desgarro radial en el menisco externo. Ahí tenemos el corte sagital, y en el corte axial ahí vemos cómo el desgarro está interrumpiendo el borde libre del menisco. Este caso es importante que lo vean para que distingan qué es normal y qué es anormal en la raíz de los meniscos. Los meniscos tienen una raíz que debe insertarse en la tibia, tal como están viendo aquí en el menisco interno, que se inserta en la tibia. Esto es normal. Esto que están viendo aquí es patológico, en que tenemos el menisco interno que en ningún momento llega a insertarse en la tibia porque queda interrumpido. Aquí no existe un borde libre del menisco porque hay un desgarro, y así se ve en el corte axial. Ahí tenemos el cuerno posterior y ahí queda interrumpido sin insertarse en la tibia. Es decir, es un desgarro que tiene una morfología radial, completo, que está en el cuerno posterior de ese menisco, muy cerca de la raíz. ¿Qué son los desgarros en asa de balde? Es un desgarro longitudinal que existe un desplazamiento de la porción medial del desgarro hacia la región intercondilia. El problema de esto es que van a causar bloqueo de la articulación y vamos a tener signos que son clásicos para ver qué es lo que está pasando en un menisco con desgarro en asa de balde. En el menisco interno vamos a ver un signo que se llama el doble cruzado posterior, y en el externo vamos a tener un signo que se llama el doble cruzado anterior. ¿Cómo es eso? Aquí tenemos entonces un desgarro en asa de balde, en que ahí tenemos el menisco interno y vemos cómo existe desplazamiento de un fragmento meniscal hacia la región intercondilia. Este fragmento. Y en estos cortes sagitales, este corte sagital que está realizado a este nivel, muestra cómo existe un desgarro en el menisco, y en el corte sagital realizado a este nivel vemos cómo ahí está el fragmento meniscal debajo del cruzado posterior. Por eso se llama el signo del doble cruzado posterior. Lo mismo, en otro caso, fragmento en la región intercondilia, y en el corte sagital vemos como si hubiera 2 cruzados posteriores, doble cruzado posterior. Otro caso, lo mismo. Ahora, ¿qué pasa en el menisco externo? Vamos a tener desplazamiento también del fragmento meniscal hacia la región intercondilia, pero no vamos a tener un signo del doble cruzado posterior, sino que vamos a tener un signo del doble cuerno anterior. Que hay que distinguir de este tipo de lesión meniscal en que se rompe el cuerno posterior y hay un desplazamiento anterior del fragmento meniscal, que también parece que fuera un doble cuerno anterior, pero en realidad es por otro tipo de desgarro, no en asa de balde. Hay cosas que parecen desgarro, pero que no son desgarro. ¿Qué son los simuladores de desgarro? Hay estructuras normales
que pueden parecer desgarro, pero que finalmente no lo son, que son esos tres que vamos a ver a continuación. Ese es el ligamento menisco transverso, que es un ligamento que va del cuerno anterior del menisco interno al cuerno anterior del menisco externo. Y ahí lo vemos en un corte axial de una resonancia. Y nosotros podemos seguir desde el cuerno anterior de un menisco hasta el otro menisco, cómo ese ligamento va a atravesar toda la porción anterior de la región intercondyle. El ligamento meniscofemoral es un ligamento que normalmente va del cuerno posterior del menisco externo hasta el cóndilo femoral interno. También es una estructura normal, pero que al momento de nacer del menisco externo se separa de él y se produce, por supuesto, un aumento de señal entre los dos que parece desgarro, pero que no es desgarro. Este ligamento meniscofemoral puede ir por delante del cruzado posterior o puede ir por detrás. Si va por delante se llama ligamento de Humphrey y si va por detrás se llama ligamento de Risberg. Es un poco más frecuente el ligamento de Risberg, en un porcentaje de la gente están los dos ligamentos incluso presentes. Y por último el tendón popliteo, que tampoco hay que confundirlo con patología, en que el tendón pasa por detrás del cuerno posterior del menisco externo y que por supuesto parece que hubiera un desgarro longitudinal ahí, pero uno puede seguir el tendón popliteo hacia el músculo. Se fijan ahí, hay varias fotos de distintos casos en que va pasando el tendón popliteo por detrás del cuerno posterior. No es desgarro. Quistes parameniscales. Cuando hay un desgarro, el líquido puede atravesar el desgarro y salir hacia la región periférica del desgarro, hacia la región capsular. Aquí tenemos un caso en que existe un desgarro horizontal oblicuo del menisco externo, y ahí vemos cómo el líquido está atravesando el desgarro para llegar a formar un quiste en la cara lateral del menisco. Esto es por ecografía. Por ecografía no se ven bien y no hay que usar la ecografía para buscar desgarros meniscales. Se sabe que la sensibilidad y la especificidad son malas. Así que hay que usar exámenes que están dirigidos para eso, resonancia y artrotac. Y ahí tenemos en ecografía, que por suerte encontramos un desgarro meniscal, cómo atraviesa el líquido el desgarro y encontramos este quiste parameniscal que genera dolor en la cara lateral del paciente, y vean cómo esta estructura es la banda iliotibial que quedó desplazada por el quiste. Ahí tenemos el quiste con una ecoestructura interna que es bastante heterogénea. Este es el mismo caso que estábamos viendo recién en eco, que después le hicieron un artrotac. Y ahí vemos cómo existe líquido que atraviesa el desgarro para empezar a acumularse en la cara lateral adyacente al aspecto periférico del menisco. Los osículos meniscales son estructuras que corresponden a una variante en que se forma un pequeño hueso adentro del menisco. Habitualmente son asintomáticos, pero si son sintomáticos hay que operarlos. Y ahí es lo que estamos viendo, una imagen que corresponde a un pequeño hueso en el espacio articular femorotibial medial, y en resonancia se demuestra que tiene la misma estructura que un hueso, con médula ósea adentro, con cortical, pero está dentro del menisco. Ese es un osículo meniscal. Y ahí tenemos otro caso en que ahí está un pequeño hueso adentro de la articulación, que en resonancia se demostró que está en el cuerno posterior del menisco interno. Cambiemos de tema, vamos a hablar de los ligamentos cruzados. El ligamento cruzado anterior es un ligamento que va desde la cara medial del cóndilo femoral externo hacia la tibia y se va a insertar en situación anteromedial a la espina tibial entre la raíz, ¿se fijan? Entre la raíz anterior de los meniscos. Es una estructura que es intracapsular, pero es extrasinovial. La sinovial lo rodea, ¿okay? Y se interdigita incluso con el ligamento cruzado, lo que determina que muchas veces el ligamento cruzado uno no lo ve absolutamente negrito en la resonancia, no se ve absolutamente hipointenso porque se está interdigitando con sinovial. Tiene básicamente dos bandas, una banda que es la que están viendo más adelante, que es la banda anteromedial, y otra banda que es la posterolateral. Las dos bandas tienen diferentes tensiones en diferentes posiciones de la rodilla. La banda anterior se tensa más en extensión y la banda posterior más en extensión. El mecanismo más frecuente, existen varios mecanismos, pero el mecanismo más frecuente de lesión es con valgo y rotación externa de la rodilla. Y eso es lo que hace que se asocie en un porcentaje que no es menor y que a veces pasa desapercibido, con la llamada tríada de O'Donoghue, en que se rompe el cruzado anterior, se rompe el colateral medial y además el menisco interno.
Ahí tenemos una rotura aguda del ligamento cruzado anterior. Vean cómo no vemos el ligamento, sino que solamente algunas fibras remanentes en su extremo proximal y distal, con mucho aumento de señal en la región intercondilia. Y ahí tenemos, por supuesto, derrame asociado. Fíjense cómo en este caso, además de la rotura del ligamento cruzado, pueden ver este derrame que tiene niveles adentro. Eso corresponde a hemartrosis. ¿Okay? En el contexto de una rodilla traumática con hemartrosis, pero sin fractura, hay que pensar en más del 80% de los casos en rotura de cruzado anterior. Otro caso de rotura de cruzado anterior en que quiero que vean en detalle esta zona que corresponde a aumentos de señal secundario a contusiones óseas por la lesión del cruzado anterior. Si se rompe el cruzado anterior, en la tibia se va a desplazar, por supuesto, hacia anterior y en los cóndilos femorales van a quedar en situación más posterior y por eso que choca esta zona de la tibia con esta zona de los cóndilos. Es por eso la distribución que tienen las contusiones óseas. Esta es una rotura subaguda que ya está en proceso de cicatrización, por supuesto con menos derrame y con menos edema de las partes blandas periarticulares. Y esta es una rotura crónica en que no va a haber derrame, no va a haber sinovitis, tampoco van a haber el edema secundario a la contusión. El cruzado anterior se puede avulsionar, se puede avulsionar un fragmento óseo de la tibia. Esta es una de las cosas que más frecuentemente pasa desapercibido en la radiografía y típicamente se describe más en niños y en esquiadores. La degeneración mixoide del cruzado anterior, vemos un cruzado anterior que está aumentado de grosor y aumentado de señal, pero que no tiene interrupción de sus fibras. No hay que confundirlo con desgarro. Y raramente uno puede ver un ganglión que está en el cruzado anterior, que es más frecuente verlo en el tercio medio o tercio proximal del cruzado anterior. No todos, pero algunos pueden ser sintomáticos, sobre todo en la fase final de la extensión, no logran extender completamente la rodilla. Como ya les dije, hay una serie de lesiones asociadas al ligamento cruzado, a la lesión del cruzado anterior. En especial hay que acordarse de la tríada O'Donoghue, pero puede haber lesiones de otras estructuras como los ligamentos de la esquina posterolateral que estabilizan la cara posterolateral de la rodilla, contusiones óseas y la fractura de Segond, que es una avulsión capsular. Hay varias técnicas para reconstruir el cruzado anterior. No quiero dedicarme a revisar mucho patología de una rodilla posquirúrgica, pero solamente para que ustedes lo sepan que al momento de reconstruir el túnel, se labra un túnel en el fémur, otro túnel en la tibia, y la disposición de esos túneles tiene que estar muy bien definida al momento de la cirugía, porque si el túnel tibial queda muy adelante, va a empezar a pinzar, la región intercondilia empieza a apretar el ligamento cruzado anterior y finalmente lo puede romper. Y se puede usar, por supuesto, técnica de hueso tendón hueso, en que se saca un segmento de la rótula, del tendón rotuliano y de la tuberosidad anterior de la tibia, y con tornillos interferenciales se pone esa zona, usando esos tornillos se pone ese injerto en la región intercondilia, en la misma disposición que tendría un cruzado anterior normal. O se puede usar estas otras técnicas para fijarlo con gramas metálicas, ese elemento quirúrgico que se llama endopaton, para fijarlo, en fin. Lo importante entonces es que se acuerden, no nos vamos a dedicar, como les decía, a ver rodilla posquirúrgica, pero que la posición, se fijan como este túnel quedó muy anterior, se pinzó y se rompió el neoligamento cruzado anterior. Veamos qué pasa con el posterior. El ligamento cruzado posterior viene desde la cara lateral del cóndilo femoral interno, se va a insertar en la región posterior de la fosa intercondilia y también va a ser intraarticular pero extrasinovial. Y ahí lo vemos. El ligamento cruzado posterior siempre bien hipointenso en todas las secuencias, excepto en gradiente, que puede tener una mayor señal, pero que no es patológico, cuando vean secuencias de gradiente de rodilla. La mayoría de las roturas del ligamento cruzado posterior son intersticiales, es decir, en el espesor del ligamento. Entonces van a haber aumento de grosor y señal, como en este caso, y eso al momento de tratarlo, cuando es una lesión asociada, o sea, una lesión aislada, sin ninguna otra lesión de estructura de la rodilla, no es una lesión que sea quirúrgica. ¿Cuándo se opera? Solamente cuando hay otras cosas asociadas como avulsión ósea, una rotura que sea crónica y sintomática, o lesiones que están asociadas a lesión de otra estructura. Ligamentos colaterales. Vamos a ver el medial primero. El ligamento colateral medial, que lo están viendo aquí,
tiene dos porciones básicamente, una porción superficial y otra porción profunda. La porción profunda tiene un ligamento que va del cóndilo femoral interno al menisco interno y del menisco interno a la tibia, así que tiene una porción menisco femoral y menisco tibial. Entre medio de las dos puede haber una bursa que incluso puede inflamarse y producir bursitis. Existe una clasificación que se aplica en todas las articulaciones del cuerpo, que es la clasificación de Jackson, en que se ha graduado en tres tipos. La tipo 1 hay una rotura microscópica de las fibras del ligamento, y no vamos a ver interrupción macroscópica de las fibras, pero sí vamos a ver edema rodeando al ligamento, como en este caso, el 15 grado 1. En el 15 grado 2 hay una interrupción macroscópica que nosotros lo vamos a ver como un aumento de grosor y de señal del ligamento, y además va a ser un trayecto que no es tan recto, sino que es más convexo, y por supuesto con el edema asociado. Y en el 15 grado 3 ya hay interrupción completa de las fibras, y que, tal como lo ven en este caso, hay una interrupción, acá hay otra interrupción de las fibras con retracción del cabo proximal, y aquí tenemos otro caso de rotura completa, grado 3. ¿Qué es la enfermedad de Pellegrini-Stieda? Que no hay que confundirlo con cosas raras. Esto es una osificación o calcificación del ligamento colateral medial. Siempre es proximal y siempre está en relación con cambios cicatriciales del ligamento colateral medial. Veamos el lateral. El ligamento colateral lateral, yo ya les dije, junto con el tendón del bíceps, el ligamento colateral lateral va a formar el tendón conjunto que se inserta en la cabeza del peroné. Y tenemos un corte sagital en que sea el tendón conjunto, ligamento colateral lateral, tendón del bíceps. La lesión del colateral lateral es menos frecuente que la lesión del colateral medial y puede ocurrir avulsión de la inserción en el peroné. Y ahí tienen un buen ejemplo de una lesión grado 3 del ligamento colateral lateral. De las lesiones óseas, en realidad hay mucho que hablar de lesiones óseas, así que en particular quiero que distingan dos cosas. La contusión ósea se refiere a una microfractura con compromiso de las trabéculas, pero no con compromiso cortical. La fractura osteocondral tiene compromiso trabecular y cortical. En particular no me voy a referir a todos los tipos de lesiones óseas de la rodilla, pero sí quiero referirme a la osteocondritis disecante, que es algo que se puede pasar y se pasa muchas veces en la radiografía simple y que no hay que confundirlo en la resonancia magnética. La osteocondritis disecante tiene una etiología que es desconocida. Probablemente es traumático, pero solamente en el 50% de los casos uno ve que hay un origen traumático claro. Es más frecuente en gente joven. Puede afectar tanto a los cóndilos como a los platillos y a la superficie articular rotuliana. El sitio más frecuente en los 2/3 de los casos es en la región lateral del cóndilo medial. Para que se acuerden de la ubicación, acuérdense que la osteocondritis disecante lame la rodilla, está en la región lateral del menisco medial, o sea, del cóndilo medial. Hay varias clasificaciones. En particular, lo que quiero que se acuerden es que de los 4 tipos, por supuesto, es progresivo hasta el 4 es el peor. Y va ocurriendo una separación entre la lesión y el hueso nativo, en que en el grado 3 está separado, pero no está desplazado, y en el grado 4 se desplazó, salió del hueso nativo. Ahí tenemos una osteocondritis grado 1, en que solamente hay cambios en el hueso, todavía no se ven los cambios en el cartílago. Y aquí tenemos una lesión tipo 3, en que el fragmento osteocondral se separó del hueso nativo, pero no se ha desplazado, no se ha movido afuera. Y ahí tenemos otro caso, una osteocondritis disecante que ya es más crónica, en que de hecho no se ve una interrupción del cartílago, pero sí se alcanzó a separar parcialmente del hueso nativo. ¿Cuándo son inestables? Cuando tenemos líquido, quistes o un defecto condral asociados a la lesión osteocondral. El cartílago articular, no solo en la rodilla, sino que en todas las articulaciones, se ha graduado también cuál es el daño. El cartílago articular es un cartílago que es hialino, no es fibrocartílago como lo que veíamos en los meniscos, sino que es cartílago hialino. No se regenera, una capacidad de reparación que es muy limitada. Es aneural, así que cuando hay artrosis y se lesiona el cartílago hialino, no es el cartílago hialino el que duele
duelen las estructuras que sí están inervadas y que van a tener edema por la inflamación. Existe una clasificación que es una clasificación que es artroscópica, no es radiológica, y que va graduando desde 1 hasta 4, en que en la etapa 1 hay reblandecimiento del cartílago, pero no hay interrupción del cartílago. En la etapa 2 hay una interrupción solo superficial, en la etapa 3 es una interrupción más profunda, y en la etapa 4 llega a comprometer el hueso, se expone el hueso. Y ahí tenemos, estas son imágenes de resonancia magnética en que ven ahí cómo el cartílago todavía tiene un grosor normal, una mínima irregularidad de su superficie. El mismo paciente con ArthroTac casi no se detecta ninguna alteración. Y esto es del mismo caso, ese era un estudio hecho con cadáveres, por eso tenemos esta pieza, en que tenemos el cartílago y ven cómo hay irregularidad en la superficie del cartílago articular, del cartílago hialino. Esto es en lo que se está trabajando arduamente ahora, porque es muy difícil detectar la lesión del cartílago en etapas precoces, pero la idea es tratar de detectarlo en etapas muy precoces para tratar de frenar el proceso antes de que llegue a la artrosis. Aquí tenemos un caso de condromalacia grado 2, en que hay disminución de grosor parcial solamente, nuevamente el mismo caso y la pieza del cadáver. Otro caso de grado 2, superficial, el defecto. Grado 3 en que es mucho más profundo. Y aquí tenemos grado 4 en que se expuso el hueso que hay debajo del cartílago. Otro caso de grado 4, ahí tenemos el defecto. Y aquí tenemos la visión artroscópica del mismo paciente en que hay un defecto del cartílago que está exponiendo el hueso. De la inestabilidad femoropatelar solamente quiero dejar en claro algunas cosas. Si van a estudiar la inestabilidad femoropatelar, háganlo nunca con una flexión mayor a 30 grados, porque se sabe que con más de 30 grados la rótula queda atrapada en la tróclea femoral y no tiene sentido seguir estudiándola en esa flexión. La estabilidad va a depender de una serie de estructuras que sujetan a la rótula y que son estructuras que en forma pasiva van a sujetar a la rótula en la tróclea. Pero hay una serie de estructuras que en forma dinámica van a mover a la rótula en la tróclea y que dependen, por supuesto, de la contracción muscular. Los tipos de rótula los clasificó Weiberg en estos 3 tipos, que son tipo 1, 2 y 3, dependiendo del tamaño y la forma de las facetas. En el tipo 1, por supuesto, son iguales. En el tipo 2, la faceta interna es más pequeña y es más cóncava. Y en el tipo 3, la faceta interna es muy pequeña y además es convexa. Cuando hablan de altura rotuliana, existe una patología que se llama patela alta, en que el tendón rotuliano es mucho más largo que la longitud de la rótula. Y se asocia a una serie de patologías que vamos a ver después en forma dirigida al Sinding. Y la patela baja se refiere al revés, a que el tendón rotuliano es extremadamente corto en relación a la longitud de la rótula. Respecto a la morfología de la tróclea, cuando la tróclea es hipoplásica, es decir, la tróclea es poco profunda, vamos a tener una tróclea que es plana. Fíjense cómo se va aguzando la tróclea femoral. Esa línea que están viendo ahí es la porción más profunda de la tróclea y estos son los bordes de los cóndilos que en esta zona forman los bordes de la tróclea. Y fíjense cómo la profundidad de la tróclea va disminuyendo progresivamente hasta que aquí es 0. Esa es una hipoplasia de la tróclea femoral y que facilita la inestabilidad femoropatelar. Por supuesto, se pueden producir subluxaciones mediales y laterales, la lateral es la más frecuente. Y quiero en particular que se acuerden de la hiperpresión patelar lateral. Esto es probablemente la principal causa del dolor en la inestabilidad femoropatelar. ¿Qué es lo que ocurre? Va a ocurrir una fricción anormal por la subluxación lateral de la rótula entre el tendón rotuliano proximal y el cóndilo femoral externo, entonces va a haber edema en esa zona. Entre el tendón rotuliano y el cóndilo femoral externo, edema del paquete adiposo infrarrotuliano. Y la luxación lateral de la rótula, que ya es el caso más extremo, en que tenemos una tróclea que es muy hipoplásica, una rótula que se va a luxar hacia el lateral y que por lo tanto va a chocar esta zona de la rótula con esta zona del cóndilo, por eso que tiene contusiones óseas en esa región. Es un fenómeno que es muy rápido, el paciente a veces no se da cuenta que es lo que le pasó en la rodilla, solamente sabe que le dolió mucho, llegó a la urgencia con derrame. Y en la radiografía o en la resonancia no encuentra los hallazgos asociados.
Otra luxación patelar reducida es que vemos que el retináculo medial de la rótula, que es una de las estructuras que la sujeta, se rompió y por supuesto va a tener edema, pero además vemos las contusiones óseas en la cara medial del cóndilo, de la rótula y en la cara lateral del cóndilo externo. Las lesiones de tendones. A los tendones en realidad no les puede pasar cualquier cosa, les pasan pocas cosas a los tendones. Pueden tener tendinosis, que es un fenómeno degenerativo, se pueden romper, pueden tener inflamación del envoltorio del tendón, se pueden luxar y se pueden atrapar. Ahí tenemos una foto, un esquema y una foto de un tendón normal, que por supuesto es una estructura que es vascularizada y las fibras tienen un orden que está muy bien definido. ¿Qué es la tendinosis? Se produce una degeneración mixoide, hialina y fibrinoide con proliferación celular y vascular. ¿Cómo se ve eso? Aumento de grosor y señal en resonancia, y en ecografía lo vamos a ver como aumento de grosor y disminución de cogenicidad. Aquí tenemos un caso de tendinosis del tendón rotuliano proximal, que tiene un nombre propio que se llama rodilla del saltador. En realidad no ocurre solamente en los saltadores, le puede pasar a otra gente también, pero así se le llama. Otro caso de tendinosis rotuliana proximal, en que hay aumento de grosor y señal, y en este caso incluso se asocia a una rotura parcial del tendón. Y esta es una tendinosis que es más difusa. Se puede romper, como yo les decía, además de la tendinosis se puede romper, ahí tenemos la rótula y cómo el tendón rotuliano en su porción más distal quedó interrumpido. Ahí tenemos el tendón que antes de insertarse quedó absolutamente interrumpido y por supuesto vemos hematoma local. Puede haber rotura completa también del tendón cuádriceps, que por supuesto vamos a tener los mismos hallazgos, interrupción completa con hematoma. Otro ejemplo con ecografía. La mayoría de las lesiones del tendón cuádriceps ocurren en la inserción rotuliana. Y puede haber rotura parcial, que casi siempre es superficial, de la porción más superficial del tendón. El Osgood-Schlatter, que todos han escuchado mencionar y que es una patología que en realidad no es tan frecuente como se menciona en los libros, es consecuencia de microfracturas repetidas. Hay fragmentación de la tuberosidad anterior de la tibia, pero debe asociarse a edema de las partes blandas peritendinas. No basta tener fragmentado la tuberosidad anterior de la tibia. No es raro tener fragmentación de la tuberosidad anterior, pero si no se asocia a edema, no podemos estar hablando, a edema y dolor, por supuesto, no podemos estar hablando de un Osgood-Schlatter. Y ahí tenemos la fragmentación, pero vean cómo la sombra del tendón rotuliano está muy engrosada. Y otro caso bilateral de Osgood-Schlatter. El Sinding Larsen-Johansson es lo mismo, pero en la porción de origen del tendón rotuliano. Finalmente quiero mencionarles que en la rodilla hay muchas bursas, igual que en el resto de las articulaciones. Y las bursas son estructuras normales. Lo anormal es cuando se inflaman. Estas bursas tienen líquido adentro, tienen un recubrimiento sinovial que permiten disminuir la fricción entre las estructuras que se mueven. En la rodilla hay varias bursas. Una de las más frecuentemente comprometidas es la bursa gastrocnemio-medial, que es esto, semimembranoso, que es este otro tendón y que se distiende con líquido articular. Habitualmente es secundario que por alguna patología aumentó el líquido dentro de la rodilla y se empezó a salir de la rodilla a través de esta bursa. La bursitis anserina, que está profundo a los tendones de la pata de ganso. La bursitis entre el semimembranoso y el colateral medial, en que aquí tenemos que esa zona está inflamada por la bursitis. La bursitis del ligamento colateral medial, que ya le había mencionado, que entre las dos hojas del colateral medial hay una bursa. La prepatelar, que también le dicen la rodilla de la doña Casa o la rodilla de la beata, porque ocurre en personas que están mucho tiempo hincadas. Aquí tenemos otro caso de bursitis prepatelar en ecografía, en radiografía. Y vemos cómo habitualmente estas bursas, sobre todo cuando se hacen crónicas, empiezan a tener septo adentro. Infrapatelar, que puede ser profunda o puede ser superficial al tendón, en este caso profunda. Y ahí tenemos en ecografía superficial, incluso con un nivel adentro. Acabamos de terminar la clase más larga de la mañana, así que ahora yo creo que nos podemos empezar a relajar. Si quieren, podemos ir a un break ahora y después seguimos con las otras que son más cortas. ¿Hagamos la segunda al tiro? ¿Sí?